los signos convencionales, ¿no? Entonces, los signos convencionales que van en todas las clasificaciones, o sea, los signos convencionales son carreteras de color rojo, canales, quebradas, ríos de color azul, color negro, la divisoria de aguas, color verde, la vegetación. Entonces, eso es la interpretación topográfica o los signos convencionales que me representan en una clasificación, que no es la leyenda. La leyenda realmente depende de la clasificación de la cualidad, como su nombre le dice. Si yo hago una clasificación de uso de la tierra, tendría que clasificar cultivos en limpio, cultivos leñosos, cultivos herbáceos, praderas, pastizales, arbustos, matorrales. Entonces ahí estoy haciendo una clasificación del uso del suelo, entonces amerita una leyenda, ¿no? Para eso vamos a comenzar a ver lo primero, que es los elementos básicos, ¿no? Los elementos básicos, a ver, ¿dónde está? Entonces, cuando hablamos de elementos básicos, en fotointerpretación, hablamos de aprender a diferenciar los tonos o colores y la textura. Lo primero que tenemos que ver es cuando agarramos una imagen, o observamos una imagen o una foto, hacemos una lectura o una fotolectura. O sea, lo primero que hacemos es un análisis de lo que estoy reconociendo, en qué lugar está o en qué zona, en qué ambiente, ¿no? Lo más genérico sería, está en la costa, en la sierra, en la selva, ¿no? Primero, luego está en un valle, está en una pampa, está en una llanura, está en un pie de monte, está en un afloramiento rocoso, está en una artesa o está en un abanico, ¿no? Entonces ya ahí yo estoy haciendo un análisis cuando ya, y comienzo a clasificar y evaluar, perdón. Entonces ya cuando yo no solo identifico, sino analizo y separo unidades, y entro a la parte de fotoanálisis, fotointerpretativo o fotoanálisis de imágenes satelitales, ¿no? Entonces, y cuando deduzco algo que puede producirse un evento, ya entramos a la parte de análisis interpretativo o fotointerpretativo, ¿no? Lo más fácil es separar unidades por diferente color, ¿no? Entonces, cuando tú tienes diferentes tonos o colores, me van a inducir que son áreas comunes, ¿no? Entonces, yo cuando agarro y comienzo a ver unidades, eh, digamos acá, veo áreas verdes, eh, parcelas, veo acá cerros, veo vegetación, veo eh, áreas ocupadas por viviendas o áreas ocupadas por colinas, lomas, montañas, ¿no? Luego el tipo de drenaje, una serie de drenajes. Entonces, eso me va a permitir hacer y tener un... Y una vez que tengo los colores o tonos,
puedo ver el tamaño, qué tamaño son, ¿no? O sea, puedes tener la misma textura, el mismo tono, pero es más extenso, entonces tendríamos que definir el tamaño también relevante para poder hacer una clasificación más certera, porque acuérdense que lo que estamos viendo, estamos interpretando que puede ser en un 80% o en un 40%, tendría que ir a la zona para verlo, ¿no? Si hay un desastre, para definir el ámbito de qué ha abarcado, por decir, ¿no? La forma también nos ayuda mucho porque pueden ser formas regulares hechas por el hombre, o sea, construcciones, o pueden ser formas naturales hechas por el río, en las quebradas, en las represas, en las terrazas, en los abanicos. Entonces, o vías de comunicación, lo ha hecho el hombre, entonces también se va a ver obras lineales. Entonces, son fáciles de identificar en una imagen, ¿no? La textura ya es la rugosidad de la imagen. Entonces, cuando tú comienzas a ver acá ves zonas lisas, ya puedes intuir que son pastos, o son terrenos eriazos, o es arena, o son limos, ¿no? Pero si veo ya una textura granular, ya puedo decir que son árboles o arbustos. Si no tienen altura, arbustos. Si veo una línea de árboles, puede ser un lindero natural o puede ser un canal, ¿no? Entonces, ese análisis ya implica tomar no solo el tono, el color, sino también la textura. Entonces, cuando yo clasifico tono y textura, ¿no? Vamos a tener un patrón o clave. Entonces, yo digo, textura lisa, color blanco. ¿Qué puede ser? ¿No? Entonces, yo puedo decir, color blanco puede darse en la nieve, ¿no? En los glaciares, en los materiales calcáreos, en las áreas salinosas, ¿no? Entonces, puede ser todo ese tipo, ¿no? Entonces, dependiendo de dónde, qué piso altitudinal está, yo voy a poder clasificar, ¿no? Y voy a poder decir, estos son áreas salitrosas, salinosas, áreas de mantos o lajares, de dunas, o depósitos fluvioglaciares, ¿no? Entonces, que tienen un tipo de color determinado, muy claro, y una textura lisa, ¿no? Yo puedo tener una textura lisa y de color negro. ¿Y qué puede ser? Puede ser el agua, puede ser áreas hidromórficas, pantanos, pueden ser canales, pueden ser represas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el patrón es una clave de interpretación que me va a permitir organizar la información visual que estoy realizando para luego hacer una clasificación más certera de lo que voy a encontrar, ¿no? Entonces, si yo tengo acá una imagen tomada desde el aire, otra imagen tomada desde el suelo, va a tener otra perspectiva, pues, ¿no? O sea, tomada desde el aire con una fotografía blanco y negro, van a aparecer tonos. Si tomo una fotografía a color, se va a aparecer, pero dependiendo de si fueron tomadas en la misma día, a la misma hora. Si yo lo tomo una semana antes, de repente no ha sido movida la Tierra y ya va a poder hacerse un análisis de si es un piedemonte, un abanico aluvial con la parte distal del abanico, o también un curso de río antiguo. Entonces, todos esos detalles lo tengo que analizar ya con un hidrofólogo viendo las características del horizonte del suelo. Entonces, ya amerita mayor estudios de calicatas. Entonces, cuando se menciona características, yo puedo tener diferentes tonos de gris o diferentes tonos de color y cada uno de ellos con manchas de afloramientos rocosos, cantos rodados, cultivos, ¿no? Entonces, me van a permitir hacer una clasificación mucho más acorde, ¿no? Entonces, si yo veo los tipos de drenaje, voy a poder clasificar los drenajes de acuerdo a su
clasificación de patrones, ¿no? Dendrítico, subdendrítico, paralelo, subparalelo, rectangular, anular, circular, rectangular, ¿no? Entonces eso vamos a verlo también a través de clasificaciones, ¿no? O sea, yo hago mi clasificación de cerros, pero los cerros tendría que ver que la clasificación de unidades o alturas está en función de si son lomas, o sea, aquellas elevaciones que tienen menos de 20 metros de altura son lomas. Aquellos que tienen más de 20 metros hasta 50 son colinas bajas. Si son de 50 a 100 son colinas altas. Si son la diferencia de altura del cerro desde la parte baja hasta la parte alta es más de 100 metros, ¿no? Ya son cerros, ¿no? Y si son menos de 300, siguen siendo cerros, pero si son más de 300, ya son montañas, ¿no? Y si son ya 500 metros, hablamos ya de cañones, ¿no? Entonces, las diferencias de altura me permite hacer una clasificación preliminar de las elevaciones, mientras que las unidades onduladas y planas ya amerita saber si son depósitos fluvioaluviales, depósitos kársticos, depósitos calcáreos, depósitos marinos, ¿no? Etcétera, ¿no? Y donde se asienta la población ya vamos a encontrar ya diferentes tipos de cobertura. Entonces, esto ya nos permite hacer una clasificación de las unidades de la parte alta y tomar una foto visual, haciendo la clasificación mucho más visual a nuestra forma de ver el paisaje. Entonces, si yo trabajo sobre una foto, hago mi clasificación y hago mi leyenda de tonos y texturas, ¿no? O color y textura, en este caso. Entonces, cuando yo tengo ya una clasificación de color y textura, yo puedo hacer una leyenda preliminar indicando el tipo de material, ¿no? O sea, si es una zona de material coluvial, zona de quebradas, zona de laderas rocosas, estructurales, o zona de laderas denudativas con erosión fuerte, o solamente áreas de cultivo permanente, o áreas de cultivo en secano, zona de inundación, etcétera. Entonces ya tenemos que aplicar lo que han visto en geomorfología, identificar las unidades geomorfológicas relacionadas con lo que corresponde al paisaje, ¿no? Entonces ahí hablamos una clasificación de colores, tonos y texturas, ¿no? Entonces, cuando ya le agrego la parte gráfica de unidades de patrón de drenaje, hablamos ya de paisajes disectados o cortados, ¿no? Una cosa es tener una pampa, una terraza amplia, sin disección, sin cortes, es igual que una torta, cuando tú lo comienzas a cortar, va disectándola y va degradándose, ¿no? Digamos así, ¿no? Entonces, yo voy a tener que definir el tipo de color. Si es en blanco y negro, puedo usar 6 tipos de tonos: blanco, gris claro, gris medio, gris oscuro. Pero como vamos a trabajar en fotografía de color, tenemos que poner los colores que estamos observando, ¿no? Entonces, verde, rojo, gris, verde claro, gris oscuro, verde oscuro, con textura granular, textura lisa, textura áspera, textura moteada, textura circular. Y eso identificándolo con el tipo de material geomorfológico, ¿no? Nieves perpetuas, material calcáreo, vegetación arbustiva alta, o arbustiva baja, árboles pequeños, árboles medianos, árboles grandes, masas de agua. Entonces es la primera clasificación que vamos a entrar a ver y hacer nuestra matriz de textura y colores, ¿no? Entonces,
Entonces, estos son los elementos básicos, ¿no? Si tenemos, recapitulando o haciendo un resumen, hablamos de los elementos básicos que son la textura, tono, color, patrón o clave. Son los elementos básicos mínimos para poder hacer una clasificación, ¿no? Entonces, eso me va a permitir hacer diseños de recorridos hidrológicos, hidromórficos y de riesgos, ¿no? Áreas con riesgos de inundación, áreas con riesgos de deslizamientos y de acuerdo a las unidades que vamos interpretando. Entonces, cuando hablamos de elementos secundarios, ya hablamos de cobertura vegetal, ¿no? O un modelo digital de superficie, ¿no? Cuando hablamos de imágenes, ya hablamos mucho de la nube de puntos, hablamos del modelo digital del terreno y el modelo digital de superficie, ¿no? Una cosa es la cobertura superficial, que pueden ser los árboles, pueden ser la nieve, puede ser otra cobertura, los edificios, coberturas constructivas. Y otra cosa es el terreno, o sea, el suelo, la parte más baja. Entonces, y esto relacionado con el uso y capacidad del suelo representan los grandes pilares de los elementos secundarios, ¿no? Entonces, cuando yo tengo diferentes imágenes, en la parte de arriba puedo tener drenajes con charcos de agua, líneas de drenaje muy denso, a diferencia de abajo que tienes material rocoso y un curso de agua con rocas calcáreas, con rocas pizarrosas y con diferente al de arriba. Entonces, hablamos ya de clasificación de texturas relacionadas con sus unidades de paisaje. Entonces, el patrón, la textura, va a ir cambiando, o sea, la textura en función, porque, a ver, cuando yo tengo una textura lisa, vamos a encontrar terrenos relativamente planos o inclinados. Textura ya un poco áspera, afloramientos o laderas, ¿no? Con cárcavas o cursos de agua o quebradas intermitentes o quebradas secas. Cuando hablamos de materiales o depósitos sobrepuestos, vemos otro tipo de texturas, ¿no? Entonces, cuando ya vemos parcelaje, parcelas definidas de propiedad, hablamos de uso actual de la tierra, ¿no? Son terrenos agrícolas y estos terrenos agrícolas deben tener canales, ¿no? Ahí lo vemos los canales, básicamente con poza de agua para poder subsistir y regar todo el material que van a ir encontrando. Entonces, el primer orden es el criterio de interpretación, que son los elementos básicos. Segundo orden, hablamos del drenaje, hablamos de la cobertura vegetal, de los afloramientos y del uso del suelo. El uso actual que se le está dando y la capacidad de uso. Entonces, tenemos que discernir bien o deslindar bien. Una cosa es el uso actual que se le está dando a la tierra, que puede ser agricultura agroindustrial de naranjas, de paltas, ¿no? O solamente son de pan llevar o huertos, ¿no? Porque es diferente, tienes un árbol de paltas, un árbol de chirimoya, entonces son simplemente para subsistencia. Otra cosa es que hay una hilera de árboles, una hilera de paltas, ¿no? O una hilera de plantas de mandarina, entonces ya necesita un control, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que identificar como segundo orden, ¿no? Entonces, la vegetación es una de las claves más importantes porque es lo que vamos a encontrar a lo largo de toda el área
rural, ¿no? O sea, todo el área, en este caso vamos a encontrar ya las formas de vegetación, ¿no? O sea, en las cuales voy a poder identificar cultivos, parcelas, limpio, cultivos en secano o cultivos agroindustriales o de forraje o vegetación natural que crece nada más de acuerdo a la temporada de lluvia, ¿no? Entonces, es importante tomar en cuenta en la imagen estos datos relacionándolo con la topografía y la pendiente, lógicamente, ¿no? Ya la topografía es un elemento muy importante y que nos permite obtener esa información, ¿no? Ustedes ya en Google Earth pueden tener información de todo. A ver. Si nos vamos acá a la Sierra de Lima nomás, acá por donde está la represa del Platanal, ¿no? Vamos a encontrar toda esta área que es la represa del Platanal, ¿no? Que fue ya construida hace una década, en la cual el río Cañete fue estrangulado o donde han puesto el control de la máquina, el control de área de máquinas, las ventanas, y se puede apreciar cómo el agua que baja de la parte alta es almacenada en este tipo de represa para generación de energía eléctrica, ¿no? Entonces, las turbinas y todo lo que corresponde a todo este proceso me involucra un cambio, por ejemplo, de esta población que no existía antes, ¿no? Entonces, que ya sea... Entonces, cuando ustedes con las imágenes satelitales, ustedes ya pueden ver las pendientes, ¿no? Ya puedo ver las pendientes y hacer los perfiles, que es lo más importante, ¿no? Hacer sus perfiles en Google Earth, que ustedes ya lo manejan, en el cual yo hago una ruta acá, ¿no? Hago una ruta, ruta 1, y comienzo a ver, hago un corte por acá, que corte, vamos a decir acá, uno acá, baja acá, acá y acá, ¿no? Entonces ustedes hacen un corte sobre su área de interpretación, ¿no? Entonces, aceptan y acá van a poder ver su perfil, ¿no? Entonces, un perfil representativo del Google Earth, pero el Google Earth no tiene mucha precisión porque son trabajadas con modelos digitales de las imágenes sobrepuestas. Entonces, este perfil me ayuda como un perfil esquemático para poder colocar mis unidades, ¿no? Tal vez acá yo puedo decir, cuando comienzo a llegar acá, ¿qué hay acá? Acá hay una trocha, ¿no? Pero la trocha no es evidenciada, ¿no? Acá te hago ¿no? Entonces acá hay una trocha carrozable que cuando llega a este punto, acá, no tiene la forma, pero ya, porque está trabajando en el modelo, ¿no? Entonces cuando llega acá al fondo del valle, se aprecian, ¿no? Y tienen entonces acá vas a tener unidades de altura versus distancia y que te puede dar la pendiente, pues, ¿no? Entonces, pero más preciso es trabajarlo con imágenes imágenes de raster, ¿no? O sea, con modelos digitales del terreno. Entonces ya me ayuda el Google Earth para poder hacer una clasificación de perfiles en el cual voy a poner mis paisajes, pero más práctico es trabajar con el Google Mapper, ¿no? El Global Mapper, ¿no? Entonces, si yo agarro este sector, normalmente voy a tener que hacer mi polígono de trabajo, ¿no? Digamos, y yo digo, bueno, mi área, normalmente en la interpretación que ustedes van a hacer, digamos, dice, van a hacer esta área, por ejemplo, acá, vemos acá, tienes una mejor 1.500 hectáreas. Normalmente la interpretación tiene que ser de 1.500 a 2.000 hectáreas, ¿no? Entonces, yo lo puedo ya, este perfil que está acá, lo quiero generar con un modelo digital, entonces le digo guardar y le pongo polígono 1,
acepto, y este polígono 1 lo grabo en KMZ, ¿no? Para poder trabajar y tener, guardar como, lugar como, entonces le pongo acá. Semana 11, 12, polígono 1, ¿no? KMZ, guardar, ¿no? Entonces, vamos viendo este perfil, cómo se ha generado acá, y cuando ustedes lo abren en Global Mapper, ese mismo, ese polígono capturado del, ¿no? Entonces ese polígono lo hemos grabado en la semana 11-12, polígono 1 a las 3:31, lo abrimos y automáticamente va a aparecer el polígono, pero ahí no hay nada, ¿no? En el Global Mapper. Entonces ahí le aplicamos nuestra tierra para obtener información raster o modelos digitales del terreno, ¿no? Ya no son imágenes drone, son imágenes satelitales transformadas en modelos en el cual puedes trabajar con el raster o el DEM de la NASA o cualquiera de ellos en el cual de repente no encuentras en el primero. Si agarramos el primero, por decir, lo conectamos y él automáticamente en la base de datos va a ubicar el modelo, ¿no? Entonces, ahí está, sale el modelo, ¿no? Y sobre esto yo puedo generar mi curva de nivel, ¿no? Entonces, acá aplico esto y le digo cada 20 metros para tener unas curvas y tener la idea de mi 20 y 100 porque hay bastante pendiente, ¿no? ¿Ok? Y automáticamente ya te genera tus curvas, ¿no? Entonces, tienes tu curva de nivel cada 20 metros y cada 100 metros o cada 50 metros, perdón. Y vas a tener, y lo importante es que esto lo puedes trasladar a AutoCAD, ¿no? O sea, tú puedes exportar las curvas de nivel para tu informe, ¿no? Tú puedes generar tu informe acá, generación, exportas, layer, export, y acá lo puedes transformar la generación del contorno en AutoCAD, ¿no? AutoCAD, DXF, o KMZ nuevamente, con las curvas para colocarlo, ¿no? Entonces eso ya lo manejan ustedes, supongo. Lo que sí, lo más importante es que yo puedo generar un perfil en AutoCAD también, ¿no? Entonces cuando yo tengo acá hago un perfil, acá aplico un perfil partiendo más o menos del mismo punto, desde acá hasta acá, creo que era por acá. Ya vamos a ver bien cómo estaba acá. El perfil está, allá vamos a ponerlo ahí, para poder apreciarlo mejor. Allá, así, viene así, tiene esta forma. Ya, la mitad. Ya, entonces viene así por acá. Entonces viene acá. Y viene así, ¿no? Algo así. Clic derecho y también te sale el perfil, ¿no? Ya un perfil mucho más esquemático, con mucho, porque este es ya sobre la imagen raster. O sea, tiene la capacidad de tener mayor precisión que corresponde a una imagen de Google Earth, ¿no? Entonces acá también vas a tener en cada punto su altura, su pendiente y hasta te da con mucha mayor precisión el lecho del río, ¿no? El cauce. Pero lo más importante de esto es que este perfil yo lo puedo llevar a AutoCAD, ¿no? Entonces, lo único que tienes que hacer es crear acá, grabarlo en Excel, ¿no? Grabas en Excel, acá dice Save, Distance, Elevación y Distancia. Entonces, él te va a crear un archivo en semana 12, a ponerlo acá, en semana 11-12, y le ponemos P1, ¿no? Entonces, guardar. Entonces, ¿qué te va a dar? Te va a guardar un archivo que vas a tener el P1XZ. Si lo abrimos en Excel, ese archivo, ¿no?
abrimos. Bien. Vamos a abrirlo con Excel. Está el Excel acá. Vamos a abrir el Excel mejor. Vamos a abrir el Excel. Archivo nuevo. Nuevo. Ya. Y acá le decimos archivo. Abrir ese archivo del perfil en Excel. Estaba en octubre, ya estamos en noviembre, ¿no? Ya se acabó el mes. Semana foto 10, 11, 12. El P1 creado a las 3:35 y abrir. Entonces, te va a salir esta ventana de texto, le dices siguiente y siguiente, ¿no? Y te va a salir este listado en Excel, ¿no? Entonces, este listado en Excel simplemente, como en el AutoCAD, ustedes también puedes trabajar con, si haces una secuencia de puntos de un polígono, le das las coordenadas, las alturas, y él te va a generar, pues, el dibujo. Entonces, es práctico porque ya no necesitamos, además de una imagen, se extrapola y se deforma cuando uno lo comienza a digitalizar, ¿no? Ustedes ya han visto cuando jalan una imagen de 1.500 hectáreas, va a haber bastante distorsión, o sea, no va a cuadrar. Entonces, eso también tiende a llevar, ¿no? Entonces lo copian y lo copio bien. A ver. Se van a Polyline, ¿no? Polyline, y acá lo pegan en esa secuencia, ¿no? Y van a tener ahí, por ejemplo, ahí está su perfil, ¿no? En AutoCAD. O sea, tú puedes medir las distancias tanto verticales, porque es un perfil, ¿no? Entonces, yo puedo decir, ¿qué distancia tiene desde acá hasta la parte del lecho del río? Entonces, puede decir que tiene 2.635, ¿no? ¿Y cuánto es el desnivel? Entonces también puedo medirlo, ¿no? Si lo pongo esto acá arriba, pongo acá y comienzo a medir más o menos acá, el nivel son 1.670 metros de altura, entonces ya son montañas, ¿no? Ya no son cerros, porque tienen 1.000 metros de altura, ¿no? Con respecto a la base. Entonces yo puedo ya generar mi perfil y acá puedo poner, si ustedes ven acá, ya se ve mejor que hay una trocha acá, ¿no? Entonces yo puedo poner acá trocha, pongo mi esto, ¿ah? Entonces, trocha, ladera estructural, lecho del río, entonces yo puedo ya dibujarlo en CAD, o si vemos ese perfil acá es mucho más genérico, ¿no? Acá, en cambio, cuando lo vemos en el generado ya en el AutoCAD o en el Global Mapper, vamos a tener un perfil mucho más esquemático. Entonces, con distancias, ¿no? Y con pendientes, ¿no? O sea, son puntos, cada puntito de esto es lo que estaba en el Excel, ¿no? Acá, cada uno de estos es cada punto con su coordenada y entonces y se genera automáticamente. Eso es lo que tienen que hacer, ¿no? Ya eso es topografía aplicada. A ver, entonces, estábamos viendo lo que correspondía a los perfiles esquemáticos, ¿no? Entonces, a ver, estamos en vegetación, uso de la tierra. Vamos a ver, elementos secundarios. Esta semana la tarea de elementos básicos secundarios. Nos faltó ver
elementos básicos, elementos secundarios, clasificación de tierras, ¿no? Entonces, cuando yo necesito clasificar mis tierras, ya tengo que haber hecho mi lámina de tonos y texturas, haber hecho mis elementos básicos y mis elementos secundarios, ¿no? Y luego ver los diferentes usos y capacidad de suelo o capacidad de uso. O sea, una cosa es que el suelo esté sembrado con pastos, pero que puede producir maíz, puede producir papa, puede producir yuca, etcétera. Entonces, pero está solamente con vegetación de pastos naturales para los alimentos de las animales de carga, ¿no? Entonces están siendo subusadas, ¿no? Bueno, ¿por qué puede ser? Que no hay mucha agua, etcétera, etcétera. Entonces, cuando ustedes tienen que clasificar unidades, tengo que preguntar, ¿qué tipo de tierra? ¿Cuál de ellas produce mejor? ¿La que tiene menor pendiente? ¿La que tiene mayor pendiente? ¿La que tiene mayor... son limosos, son arcillosos, son ferrosos, tienen napa freática muy baja o muy alta, no tienen drenaje de agua, no tienen canales, entonces tengo que hacer un análisis, ¿no? Entonces, para esto yo necesito ver los fines y alcances de la clasificación de uso de tierra. Entonces, en este caso, el suelo, que es otro tema que ustedes deben ver en la morfología, cómo clasifico mis unidades, saco mi muestra, hago mi análisis de la tabla Munsell para ver los tonos, hago mi análisis de granulométrico para ver si son limos, si son arcillas, si son gravas, si son limos finos, y ver ya la parte del material parental, o sea, qué material geológico ha dado como consecuencia ese tipo de suelo. Se está degradando el suelo, se está mejorando el suelo, hay inundación de las capas superficiales, ¿no? Entonces, está siendo trabajada con surcos de agua, entonces ya nos permite hacer unas consideraciones de estudios de suelo, ¿no? Entonces, yo puedo plantar árboles para proteger el suelo, ¿no? O sea, las cárcavas activas, controlarlas y determinar su relieve primero, ¿no? Entonces, hay tala de árboles como parte de la capacidad de uso mayor, tierras productivas con parcelaje bien definido de cada propietario y en los cuales, pues, ustedes trabajar, ¿no? Acá está el profesor Alberto Cortés, fue mi profesor de geología, nos dio muchas pautas respecto al manejo del suelo, ¿no? O las unidades de tierra, ¿no? Entonces, cuando hacemos una clasificación de tierras, está según su capacidad de uso mayor, se divide en grupos, clase y subclase. Entonces, nosotros solo vamos a ver hasta esto, porque hay mucha más clasificación que lo hacen ya los agrónomos, los agrícolas. Nosotros solo vemos la parte de clasificatoria. Entonces, la primera categoría del sistema es el grupo, ¿no? Y agrupa 5 tipos de tierra. Esto sí nos interesa poder clasificar. O sea, nosotros tenemos la capacidad de clasificar si son tierras aptas para cultivo en limpio, tierras aptas para cultivo permanente, tierras aptas para pasto, tierras aptas para producción forestal, tierras aptas de protección, ¿no? Entonces, tienes A, C, P, F y X, ¿no? Entonces, esa es la forma clasificatoria de las unidades. ¿Cómo clasifico primero mis tierras? De acuerdo a su capacidad de uso. Entonces voy a tener cada una de ellas. A ver, no sé dónde está esto. Ya. Las tierras aptas para cultivo en limpio, ¿no? Que es A, tierras aptas para cultivo permanente, C,
tierras aptas para pastos, que es P, tierras aptas para producción forestal, que es F, y tierras de protección, que es X. Entonces yo hago una nomenclatura de mi clasificación de tierras de acuerdo a la capacidad de uso mayor, ¿no? Entonces las cultivo en limpio son aquellas que tienen el símbolo A, tienen muy buen relieve, o sea, relieve apto para de sus características climáticas, de relieve y edáficas o etafológicas, para hacer una producción de cultivos en limpio, ¿no? Que necesitan ser trabajadas, aradas, y que pueden destinarse a cultivos permanentes también, ¿no? Pastos, producción forestal y protección, ¿no? Entonces, las unidades máximas pueden convertirse en unidades mínimas, ¿no? En cambio, las unidades mínimas no pueden convertirse en máximas. Entonces, las de cultivo permanente, que es el símbolo C, ya involucra mayor tratamiento, ¿no? Entonces, en este caso, en este rubro están los árboles frutales. Entonces, nosotros vamos a poder identificar árboles frutales por su alineamiento, ¿no? Su alineamiento. A ver, vamos a ver si nos vamos acá a ver. Vamos acá lo más a Chilca. A ver, vamos a Chilca. Chilca. Y acá, ¿qué observamos? Miren, si ustedes ven acá, ven población, la central térmica, y por acá vemos un tipo de cultivo, ¿no? Este tipo de cultivo son paltos, que antiguamente estaban hasta acá y ya lo han ampliado hasta acá, ¿no? Yo cuando hice este trabajo estaba recién acá, estoy hablando ya de hace 5 años, y ahora ha aumentado su producción hasta estos sectores, ¿no? Entonces, se está haciendo bien productivo. Entonces, se ve un alineamiento bien ya de tipo industrial, ¿no? Un manejo industrial, ya no es simplemente para su uso, ¿no? En cambio, cuando vemos, y acá se sigue ampliando todo esto de acá, vemos áreas con diferentes tipos de tonos o colores, diferentes texturas rugosa, áspera, moteada, terreno muy claro con presencia de material de areniscas, material, entonces, pero para producir acá, ¿qué necesita? Agua, necesita canales, necesita pozas de sedimentación, ¿no? Entonces, en base a eso yo puedo ver, y después el resto es puros fábricas, viviendas, ¿no? La central térmica, y va creciendo, ¿no? Entonces, veamos, sigamos viendo. Estábamos hablando de tierras aptas para cultivo permanente, ¿no? En este caso, ¿no? Digamos, tierras para pastos. La tierra de pastos son básicamente características con relieve plano, inclinado, aún muy inclinado, que sirve para alimento de forraje de los animales que dan leche o vacunos, o simplemente también otro tipo de razas, ¿no? Entonces, con el símbolo P tenemos las tierras aptas para pastos. El pasto crece de forma natural cuando hay lluvia constante o en periodos definidos, ¿no? O si no hay lluvias, tienes que tener una pequeña represa o tanques de almacenamiento para poder regar y puedan crecer. Sin agua no crece la vegetación, ¿no? Entonces, luego tenemos las tierras aptas para producción forestal, en el cual se representa con el símbolo F, y hay una serie en la producción forestal. Lo que tenemos que ver, por ejemplo, si nos vamos a Satipo, a ver. Pues acá tenemos
árboles por todos lados, ¿no? Entonces, acá el afloramiento o la cobertura es árboles, ¿no? Entonces vemos mucha presencia de vegetación arbórea, de protección, y toda esta área todos son árboles, ¿no? De forraje alto o medio, ¿no? Entonces, y las tierras de protección que venían a ser los acantilados, como son los acantilados de acá de la Costa Verde, que tienen protección, mallas que se caen por gravedad, o lo que se llama punto de quiebre o rompimiento del punto de quiebre, ¿no? O cárcavas muy activas por efecto de dilución del agua, de regadío, de desagüe, que no tienen una canalización o un tratamiento, ¿no? En este caso, en las zonas urbanas, en las zonas altoandinas o cerca de los ríos, también tenemos este tipo de vegetación, ¿no? Si nos vamos a lo más acá donde estábamos viendo, a ver, vamos a ver, nos vamos acá a Cañete, la Sierra de Cañete, la Sierra de Lima, nos vamos por acá y vamos a encontrar, a ver, ¿dónde está? San Lorenzo de Putinza, ¿no? Miren acá las cárcavas como activas, ¿ves? Están desmoronando acá todo este. Ahí, no sé si habrá fotos acá. Ahí está. Ahí podemos ver, ¿no? Miren. Miren esas cárcavas activas que están degradando todas estas laderas, ¿no? Estas laderas denudativas que están cayéndose ya estrepitosamente y que causan problemas, ¿no? Que tienen que controlarse entonces vemos acá toda esta área, ¿no? Solo la parte del río tenemos una información, acá tenemos piedemontes definidos, cárcavas activas y todo este paisaje, ¿no? Entonces, y que es visible en este ambiente, ¿no? Acá tenemos un centro, este es un distrito, ¿no? Con su canchita, pero en la parte alta, ¿no? Casi todos los pueblos altoandinos se sentaron en la parte alta por efectos de inundación del río, entonces acá está bien protegido. Acá tenemos una cota ya bien definida de 1800, 2000 metros acá, y acá abajo en el río tenemos 1640. Entonces, casi 300 metros de desnivel entre esta población y el río, ¿no? Entonces, ¿pero qué plantan acá? Terrazas de manzanas, chirimoyas, ¿no? Manzanas principalmente es toda esta penillanura o altillanura, ¿no? En la cual se tiene todo este proceso de clasificación de unidades, ¿no? Entonces acá son tierras de protección, o sea que tienen que ser protegidas, que no siga erosionando. Viene una lluvia y sigue desmoronando, entonces se tienen que proteger. Estas cárcavas no deben ser más activas. Entonces la capacidad, primero estábamos viendo los grupos, ¿no? Clase de capacidad mayor, ¿no? Entonces dentro de cada grupo hay una clasificación agrológica, ¿no? Entonces esta clasificación agrológica es de calidad alta, media y baja, ¿no? Ya eso podemos nosotros ver las subclases en la cual interviene el tipo de suelo, si es salitroso, salinoso, con erosión, con drenaje activo, con inundación permanente, terraceta o andenería de cultivos, y el sistema de riego. Yo tengo en anafología, ustedes van a analizar ya análisis estructural del suelo, ya tienen que ver el color, la textura, la estructura, la consistencia, la permeabilidad, el drenaje, el pH, si es básico o es ácido, en base a va
reaccionar con el agua o la presencia de sales, ¿no? Es fertilidad, existe mucha pedregosidad. Esta es la tabla Munsell, ¿no? Que ven acá, que en base a los diferentes tonos de la tierra me voy a poder clasificar a qué unidad corresponde, ¿no? Entonces, con presencia de afloramientos de cárcavas o cantos rodados en un periodo. Acuérdense que la etapa geológica se produce por más de millones de años, ¿no? Entonces, si hablamos de por ejemplo, de las pirámides de Egipto son como 2.000 millones de años, perdón, 2.000 años o millones de años, y recién en la época, después de 200.000 años, ¿no? Se produjo el periodo romano, ¿no? Y luego de ahí recién vino la época inca, hace ya 200, 300 o 500 años, luego vino la República. Entonces el hombre en su existencia, en nuestra existencia, solo va a poder ver un proceso de 0, 70, 80 o 90 años, ¿no? Tú no vas a poder ver más, pero la Tierra sigue ahí. Miles de años van a pasar, van a ir cambiando y vamos a ir, pero bueno, hay que poner nuestro granito de arena para mejorar nuestra tierra, ¿no? O sea, la tierra va a seguir subsistiendo para nuestras generaciones, ¿no? Entonces, para eso necesitamos determinar, clasificar, ver los drenajes. El mal drenaje, por ejemplo, cuando hablamos de patrones de drenaje, es diferente a condición de drenaje. Cuando la condición de drenaje existe un encharcamiento o ciénagas o pantanos, es que hay un mal drenaje, el agua no está corriendo y se está estancando. Y al estancarse el agua, reacciona con los suelos y van a producir diferentes malas, o cuando hay inundaciones del río, crecidas del río, va a inundar. Entonces, o ya hay condiciones temporales, terracetas, andenería, ya son técnicas de agricultura y mejorar la tierra en pendiente, básicamente, ¿no? Entonces, si hablamos de grupos, ¿no? Capacidad forestal, capacidad de uso mayor, 3, calidad agroecológica baja, ¿no? Y subclase, ¿no? Del suelo y erosión, ¿no? Entonces, hasta ahí nosotros podemos llegar, no más, ¿no? Nosotros podemos clasificar hasta esta unidad, no más, ¿no? Entonces, es más, solamente hasta este tipo de tierras, ¿no? Tierra aptas a clase, nivel alta, subclase, ¿no? Ese es nuestro perfil esquemático para nuestra clasificación. No vamos a ver ya si es un suelo gravoso, arenoso, eso ya lo hace el edafólogo, se le lleva a las muestras al laboratorio y nos dan un resultado de la presencia de sales, si es ácido, si es básico, si es drenaje, hay subdrenaje, hay drenaje subterráneo, hay porosidad, hay permeabilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Nosotros lo que podemos ver o clasificar son la clase, el nivel y en la subclase solo el factor que está predominando eso, ¿no? Entonces, básicamente nosotros en nuestra etapa de clasificación visual y corroborando en campo algunos detalles, yo voy a poder llegar hasta el símbolo de la clase, que es aptas para cultivo en limpio, A, B o AM, B, alta, media, baja. Son las clasificaciones mínimas que podemos clasificar de acuerdo a su pendiente, ¿no? Entonces, la pendiente, ¿de dónde vamos a sacarla? La pendiente la vamos a sacar de acá, pues, ¿no? De donde hemos dicho. Hemos trabajado acá, hemos tenido acá, lo podemos trabajar, lo hemos visto en Global Mapper, tenemos acá nuestra clasificación, van a generar sus curvas y van a generar su perfil. Estas curvas la pueden... las curvas que me dan, las pendientes, pues, ¿no? Entonces yo puedo determinar de acá a acá qué pendiente tiene, ¿no? Es más, si yo lo grabo este mismo de acá, file, el CSV file, distancia y slope distancia, también me da las pendientes, ¿no? Entonces, bueno, ya es cuestión de que ustedes investiguen esta parte fotointerpretativa de unidades de
tierra, ¿no? Entonces, acá vamos a tener el Global Mapper es una herramienta o es un software muy potente porque podemos trabajar también con la topografía, ¿no? Aquí en topografía aplicada vamos a trabajar directamente más a fondo respecto a estos detalles de perfiles, detalles de unidades de, a ver, ¿cuál era la unidad de acá? Estábamos viendo. Por ejemplo, si yo tengo acá los puntos, ¿no? Ya en topografía aplicada ya han hecho esto, pero aquellos que no, pueden tomar sus puntos. En Excel, ¿no? A ver. En Excel, ustedes deben tener una tabla para que lo lea el Global Mapper en este sentido, ¿no? Por ejemplo, si yo tomo este de acá, acá tienes el número, la coordenada el norte, el azimut y las pendientes, ¿no? Entonces, pero ese no me sirve mucho. Lo que yo tengo que tomar es en el Excel para que me lea en el Global Mapper, va a ser acá. Entonces yo tengo acá, ¿no? Coordenada es acá cuando el Global Mapper te lee archivos de estación total, lo que te pide es el norte, perdón, el este, el norte, la cota y la descripción. No te pide numeración, ¿no? O sea, tú tienes que tener solamente esta y grabada en unidades de tierra, ¿no? Unidades de... entonces yo tengo que grabar cuando bajo de mi estación, lo primero que tengo que examinar, grabar y guardar, por ejemplo, en acá puntos 3, vamos a llamarle, ¿no? Eso sí, siempre tienes que cerrar para que sea compatible. Entonces, ustedes tienen que jalar puntos, ¿no? Entonces, lo que tienen que ver sí es que, ya, pues si ya lo puedo generar con un raster, ya no necesito hacer topografía. Bueno, estos son estudios para análisis geomorfológico, ¿no? Pero ¿qué tenemos que hacer? Por decir, si tenemos... si yo quiero trabajar con puntos tomados con estación, entonces yo abro mi archivo, ¿no? En CSV, pero solamente este norte, cota, ¿no? Entonces yo voy a tener que buscar en semana 11.3, ¿no? Abrir. Por defecto te sale, te dices OK, y acá te va a decir la zona, ¿no? Lógicamente, tienes que ver si está en la zona 17, 18, 19, eso ya lo saben, ¿no? Si no, sale en otro lado, ¿no? Entonces, UTM, entonces las tres cosas, proyección, zona y datum, ¿no? El datum W84 y todos los puntos en Excel tomado con estación, con teodolito, etcétera, transformados, yo lo puedo ver acá, ¿no? Si yo tengo esto de acá, ¿no? Entonces, o estos puntos me van a representar una serie de estos, ¿no? Pero vamos a tomar unos puntos más, vamos a tomar unos puntos que tengo como un lugar para que sea conocido. Yacanora vamos a trabajar. Yacanora 2, abrir, OK, zona. Yacanora, por ejemplo, está en la zona 17, entonces acá yo tengo que cambiarle, si no me va a salir en otro lado, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Si ustedes no lo cambian, lo que van a tener es acá, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo le pongo en la zona 18
y acá en Cajamarca, ¿no? Yacanora está por acá, ¿no? Vamos a poner Yacanora. Ya, ahí está Yacanora. Acá está Yacanora, ¿no? Ahí está Yacanora. Está en la zona 17. Si yo le pongo a la zona 18, me va a salir por acá, pues, ¿no? O sea, por Cruzeiro, ¿no? O sea, si yo no le cambio la zona, cuando yo me genere, me va a salir por acá mis puntos. Y en la selva, porque tengo que ubicarle en la zona correspondiente, ¿no? Entonces, cuando yo tengo que ver, puedo verlo ahí. Acá le cambio a zona 17, menos 17, ya saben que es menos 17, eso ya lo saben, por cartografía y topografía que han llevado, o están llevando, y aceptan para que les hagan las coordenadas reales, ¿no? Entonces ahí ya me salen los puntos, ¿no? Los puntos tomados con estación, con teodolito, no sé, y este es mucho más preciso, lógicamente, ¿no? Yo voy a generar mi modelo digital con el cerrito a colores, le digo aceptar, y me crea un modelo digital en base a los puntos, ¿no? No es una nube de puntos, como es el dron, no es una nube de puntos, como es el LIDAR, o no es una imagen raster, que es las imágenes satelitales. Esto es en base a los puntos tomados con una estación total. Entonces, puedo generar sus curvas también, ¿no? Hay curvas cada metro, ¿no? Cada metro y cada 5 las principales, las secundarias, y ya tengo mis curvas, ¿no? Ahí tengo mis curvas. Entonces, si yo genero un modelo digital, yo puedo hacer mi perfil también acá, esquemático, de acá hasta acá, y ahí me sale mi perfil, ¿no? Entonces, ya. Pero también lo puedo hacer, generar las curvas o las pendientes, pero va a tener, miren el perfil que tiene acá, si lo llevo ahí, voy a tener una diferencia, ¿no? Entonces, por decir, si yo creo otra capa, no trabajo con los puntos, o trabajo con los puntos y quiero ya, no, las curvas no, los puntos sí, a ver, tampoco esto, ¿no? Entonces yo le digo, búscate una imagen raster de este sector, me voy acá y busco la imagen que corresponde a ese sector, pero ya no es la imagen de la NASA, vamos a poner, conectar, y me va a salir ahí, ¿no? Pero esos puntos que yo he tomado no los trabajo, sino los trabajo con la imagen raster nada más, ¿no? Entonces ahí ya trabajo con la imagen raster y le genero las curvas de nivel, ¿no? En este caso voy a ponerle igual 1, 1, 5, ¿no? Ok. ¿Y qué me sale? Me sale esta topografía, que es parecida, pero un poquito diferente, ¿no? Si ponemos la topografía original que teníamos de la otra generación, ahí está, ¿no? Hay diferencia entre las curvas, ¿no? Hay diferencia. Pero si no tenemos puntos puede usar, ahí está, ahí se nota mejor. Tenemos elevaciones acá, 2 elevaciones que no se notaban. Acá hay una presencia de área más plana y acá sí hay cerros, ¿no? Entonces, si yo la apago acá, voy a tener, ¿por qué? El perfil que me va a dar acá va a ser diferente, ¿no? Si yo hago un perfil acá y tengo acá y lo pongo acá, perdón, selecciona acá, acá, clic derecho, ¿no? Y a veces cuando no tienes tienes que ponerle, para que te salga el perfil, tienes que ponerle el DEM de la NASA, ¿no? Entonces ahí debes hacerlo. Y ahí te sale el perfil, ¿no? Pero ¿qué te sale? Un perfil más o menos, mira, delineado de esa forma, ¿no? A lo que era el otro perfil, ¿no? Entonces el otro perfil con los puntos, si lo hacemos con los puntos, ¿no? Vamos a tener ya un perfil mucho más, ¿no? Entonces no trabajamos con eso, apagamos eso y trabajamos con nuestros puntos de campo, ¿no? Que es este de acá, es este, ¿no? Entonces, hago mi perfil. Y ahí está, más o menos tienes una ligera variación, ¿no? Entonces acá es plano, en el otro había una elevación. Y esto lo puedo llevar a AutoCAD como hemos visto. Bueno, entonces, cuando tenemos ya que trabajar con nuestras imágenes para representar nuestro perfil esquemático, vamos a tener que trabajar de esa forma. Entonces,
Entonces, en nuestra tarea, ustedes van a tener la tarea de elementos secundarios que nos permiten trabajar con interpretación de imágenes satelitales. Van a trabajar de 2 y van a elegir un área de 1.500 a 2.000 hectáreas, ¿no? Donde haya representación de diferentes tonos, ¿no? No me van a buscar un área, a ver, por decir, ustedes agarran acá y dicen, ya voy a trabajar acá. Acá puro árboles, ¿qué van a encontrar acá? Nada, ¿no? Tiene que ser área ya con presencia de valle, río, ¿no? En el cual pueda hacer mi clasificación, ¿no? De tonos, texturas, cobertura, ¿no? Sacar mi perfil esquemático. Entonces, yo tengo acá mi, representación, a ver, esto. Ya. Entonces, la interpretación topográfica consiste en delinear todos los elementos de interpretación del terreno. Entonces, lo primero que tienen que identificar es hacer una fotolectura o una interpretación de las imágenes que tienen, que han separado o que han seleccionado, ¿no? Se agarran acá, por decir, lo primero que tienen que hacer es seleccionar su herramienta de regla y su polígono. ¿Un polígono de cuánto hemos dicho? Entonces agarran más o menos acá, acá. Ahí tienes, por ejemplo, ahí tienes 7.000 hectáreas, ¿no? Un poco grande. Ya vamos a achicarlo. 3.000, ya. 3.000, 2.000 hectáreas más o menos, ya. Es suficiente para poder ver nuestros detalles, ¿no? Entonces acá podemos ver que diferentes colores, diferentes texturas. ¿Qué son estos? Tienen que especificar, ¿no? ¿Qué son estos? Entonces, cárcavas, el río principal, la carretera, ¿no? ¿De qué es? Estamos viendo todo lo que corresponde a las vías. Entonces ustedes lo ponen ahí, lo guardan. Es práctica 10, 11. Acepta. Y su apellido, ¿no? Sandoval, ustedes ponen el apellido. Si son los dos apellidos, lo guardan y lo llevan primero a ver que tengan la imagen de raster para que puedan tener su perfil más exacto, ¿no? Porque si ustedes hacen un perfil de Google Earth va a tener deficiencias, ¿no? O sea, si yo hago un perfil simplemente de los puntos de acá, así, 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 ¿no? Me da este perfil, ¿no? Pero acá, por ejemplo, ¿qué veo? Viene acá, está bajando desde acá, baja, y acá tienes el río que baja y vuelve a subir, hay una pequeña terraza, ¿no? Pero si lo hacen con el DEM, lo exportan a Global Mapper, y eso van a tener un perfil ya mucho más representativo, ¿no? En el cual tienes que exportarlo a AutoCAD, tanto las curvas como el perfil, ¿ya? Entonces, esa es una parte del trabajo, porque en la parte del... Lo primero que tiene que hacer es identificar sus vías de comunicación, o sea, tiene que haber una carretera, tiene que haber ríos, tiene que haber cárcavas, tiene que haber vegetación, cultivos, centros poblados, y hacer su primera leyenda, ¿no? Primero sus signos convencionales. Los signos convencionales representan todo esto. Estos son los signos convencionales, que es diferente a leyenda. La leyenda ya viene a ser lo que sí tienen que poner los datos de la imagen satelital, qué zona es, qué corresponde, qué vuelo es, si es que son fotos, si son imágenes, qué lugar es, qué región, qué distrito, y el KMZ, ¿no? Entonces, aquí sobre esta imagen tienen que dibujar sus unidades de tierra, dibujar sus carreteras, sus cultivos y sus parcelas, ¿no? Entonces,
en lugar de tonos de grises puedes poner verde, rojo, azul, amarillo, no sé, lo que ustedes... La textura sí es importante, ¿no? La textura sí es importante porque ustedes van a determinar acá qué textura es, ¿no? Una textura moteada, ¿no? Con presencia de cárcavas, con afloramientos rocosos, entonces es un granular, ¿no? Granular, o una textura áspera acá de roca, entonces una textura áspera. Una textura lisa es el río, otra textura lisa es el fondo donde están los pastos, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, son cañones bien pronunciados, ¿no? Entonces, acá ya hay más suave, o busquen áreas que ustedes conozcan, ¿no? Principalmente para que tengan una referencia, ¿no? Una cosa es que ustedes lo hagan en un lugar que no conocen y otra cosa es que ya en un lugar que conozcan, o sea, que han ido, ¿no? O sea, digamos, por ejemplo, acá, yo conozco este lugar porque fuimos a poner acá, hacer esto. Mire, por ejemplo, nosotros fuimos por Trujillo vinimos allá, para este punto, ¿no? O sea, digamos, acá tenemos, a ver, es Cajamarca y acá está Huaraz, acá está Chimbote, y acá está Cusco, Santiago de Chuco, Perú, ¿no? Pero nosotros entramos por acá, dimos toda la vuelta por Patás, dimos la vuelta por acá y llegamos acá. Y acá ya está por acá, si ustedes ven, está acá Tocache. Tocache está acá, de la canción, ¿no? Vamos a Tocache. Entonces, que está a 50 kilómetros de acá, y nosotros hemos recorrido 2 días para llegar acá yendo por este lugar, porque no hay otra carretera, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para poder llegar acá a este sector, donde no hay carretera, o sea, para llegar acá tienes que, llegas simplemente a este lugar de acá, a nuestra carretera no es, está, había una laguna por acá está la laguna, ¿ves? Esta laguna, y es por acá, y llegabas hasta acá. La carretera llegaba hasta acá nada más. De ahí a caminar, o con bestias, ¿no? Para cargar todos los equipos, para tomar vuelos dron, obtener puntos acá y hacer un trazo de carretera, porque no hay nada, pues, ¿no? Entonces, eso es importante, que busquen un área definida con varios paisajes, ¿no? Tiene todos acá, no tan escabroso, de repente puede ser también un valle en Trujillo, que tiene más amplio, ¿no? Puede ser por acá, porque si se van más para Ecuador, Tumbes, ya van a encontrar llanuras, ¿no? Llanuras de inundación, ¿no? También les puede servir, pero ya son otro tipo de paisaje, ¿no? Entonces, pero si no, se van acá, acuérdense que tienen 1.500, 2.000 hectáreas o más, ¿no? Se van acá a las bahías, entonces ya tienes otros tonos, otras texturas, donde hay mucha vegetación, hay elementos hidromórficos, calcáreos, salinosos, presencia de nubes, ¿no? Las nubes no se toman en cuenta porque están en movimiento, ¿no? Entonces vamos a trabajar ahora para tener todas nuestras características. Por ejemplo, vemos acá este tipo de vegetación circular, ¿no? ¿Qué plantarán acá? Tendríamos que ver, ¿no? ¿Por qué lo hacen en forma circular? Tendrá su razón de ser, ¿no? Pero son ya para indagar, ¿no? O sea, qué tipo de vegetación, por ejemplo, acá, de repente, no sé, tendríamos que ver qué tipo de vegetación es, ¿no? Bueno, así van a encontrar muchas zonas inhóspitas a lo largo de todo nuestro territorio, ¿no? Entonces, puede ser acá en Cajamarca, en Yacanora, un lugar muy, ¿no? Con presencia, por ejemplo, acá tenemos áreas que son estas, miren, deben ser cultivos con protección, ¿no? O si nos vamos a Arequipa, si conocen Arequipa, también puede ser Arequipa, ¿no?
Ya ustedes eligen el lugar para que puedan hacer su trabajo, ¿no? Su perfil, pero tienen que ver que haya imágenes raster para poder interpretar, ¿no? A veces no hay, entonces en Arequipa, por acá vas a encontrar ya otro tipo de textura, ¿no? Estas son, ¿qué es esto? Una explotación minera, canteras libres, ¿no? Ya es otro tipo de paisaje, ¿no? Más seco. Y nos vamos a los valles interandinos mejor, donde hay más presencia de cultivos. Entonces, que haya parcelaje, ¿no? Básicamente, parcelas de vegetación. Acá podemos encontrar, ¿ves? Acá hay. Cuando hay nubes, sí es un poco perjudicial. Acá hay mucha erosión laminar, mucha erosión. Entonces, yo les dejo a cada grupo de 2 que van a trabajar para hacer su interpretación. Primero, básica, textura, color, identificar qué tipo es, ¿no? O sea, ustedes tienen su tono, su color y su textura, en lugar de colores, lo van a poner acá y van a hacer su clasificación, ¿no? Tono, color 1, color 2, color 3, color 4, 5, 6, más colores, otro color, ¿no? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta 10 colores pueden usar, ¿no? Y cada uno de ellos con una textura lisa, granular media, granular chica, granular grande, depende de lo que han elegido, áspero y moteado. La textura moteada viene a ser un mixto, o sea, cuando ustedes tienen, por ejemplo, no pueden clasificar unidades o cambian, por ejemplo, ¿por qué cambia acá verde y acá tiene otra, es la banda, ¿no? O sea, es la intensidad, o sea, no significa que fueron tomadas de repente en otra época o, claro, en otro tiempo. Entonces acá está más verde y acá está esto, ¿no? Entonces, eso sí hay que tener cuidado, porque ya son problemas de imágenes, ¿no? Entonces, trabajan mejor en este sector, ¿no? Se nota claramente, mira la banda ahí, que cambia de tono con respecto, ¿no? Entonces son barridos ahí, ¿no? Entonces ahí, cuando te acercas, cambia y, a ver, puede ser, yo llego acá, o puede ser que también estén sobrepuestos ya imágenes con LIDAR o con imágenes ya trabajadas, ¿no? Entonces hay que ver bien donde tengas mejor resolución, es mejor, vas a poder hacer una clasificación mucho más certera, ¿no? Por tanto, la tecnología, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos áreas hidromórficas, pantanosas, ¿no? Por acá ya vemos parcelas, ¿no? Ya, aquí hay parcelas, ríos, afloramientos rocosos, diferentes tonos, granular, liso, moteado, ¿no? Entonces, moteado es por decir, acá tengo una serie de, no sé, que hay un cruce de arbusto con suelo, piedra, y no lo puedo separar, entonces lo pongo moteado. El moteado es como un mixto que no puedo separarlo si no tengo que ir a campo, ¿no? Acá encuentro también una maraña de alineamientos de arbustos, ¿no? O límites de propiedad, ¿no? O sea, son cercos vivos, se llaman, ¿no? Cercos vivos porque plantan específicamente en el lindero para poder hacer su clasificación. Pero acá encontramos, por ejemplo, áreas con erosiones un poco de mediana fuerte, ¿no? Tenemos acá un puente, ¿no? Y acá tenemos una textura lisa, lisa porque son pastos bajitos, ¿no? Y se nota claramente, a diferencia de esta textura lisa, a diferencia de esta textura áspera de rocas, ¿no? Rugosa, ¿no? Entonces, y cada uno de ellos tiene, pues, son laderas estructurales y este que es una terraza, ¿no? Entonces yo tengo que ir clasificando y separando estas unidades acá como primera clasificación en mi leyenda, ¿no? Zona de terrazas, si el verde es el 3, entonces 3L, liso, el verde es 3G, granular, arbustos, 4G o 2G, granular media,
ya no es arbusto, sino árboles frondosos, zona con rocosa erosionada. Este es un ejemplo, no es que van a encontrar esto. Ustedes tienen que darle los nombres o las zonas de acuerdo a su elección y hacer su clasificación luego de uso de la tierra. Pastos, protección, dijimos A, cultivos, ¿no? Permanente C, cultivos en limpio A, P, pastos, F, forestal, X de protección, ¿no? Entonces ustedes tienen que tener esas unidades, ¿no? Entonces, A, cultivos, pastos, protección y cultivos permanentes y cultivos en limpio, ¿no? Entonces, y sobre eso hacen su perfil, eligen un perfil sobre su imagen satelital, acá marcan, dicen, bueno, yo voy a hacer una marca acá y seleccionan su línea acá, ¿no? Hacen su línea, todo esto de acá, van a hacer su tarea de trabajo, van a buscar su imagen raster y van a hacer sus elementos secundarios de vegetación natural y uso de la tierra, ¿no? Entonces, esas es las dos prácticas que tienen que hacer relacionando con su perfil esquemático. ¿Qué es un perfil esquemático? Un perfil esquemático, a ver, vamos a ver, por ejemplo, acá va a ser mi perfil y acá voy a dibujar mi perfil esquemático, ¿no? Entonces yo puedo capturar, hacerlo en el AutoCAD, mi perfil, acá, puedo tener mi perfil esquemático dibujado, ¿no? Acá, o en ArcGIS, como gusten, los que trabajan en ArcGIS pueden trabajar en ArcGIS, cualquiera, no solo en AutoCAD, y acá me van poniendo que en el perfil que están tocando o están modificando, qué es lo que han encontrado, ¿no? O sea, por decir acá, en esta línea que tengo acá, ¿cómo se llama esto? ¿Es una loma? ¿Es una colina? ¿Es un pie de monte? ¿Es un depósito? No sé, pues, ¿no? Una terraza, una llanura, entonces ustedes ponen el nombre geomorfológico, ¿no? Entonces ustedes van a hacer, acá lo pueden capturar su imagen o capturar el perfil acá, ¿no? Y luego hacer su captura, ¿no? Ahí pueden tener y van buscando su perfil, ¿no? Entonces, esto lo pueden cambiar a colores, como quieren trabajar. Ya, lo pongo amarillo, después que es más grueso. Lo he hecho más gruesecito. Lecho del río, ladera, y hay terrazas. Ustedes le ponen, tiene que salir en el perfil, le saldrá una terraza pues definida, ¿no? Digamos acá así, así, o hay un corte de una carretera, le va a salir así, ¿no? Entonces, ustedes pueden agregar el perfil, si es que no representa lo que corresponde, lo pueden mejorar de acuerdo a lo que ustedes están visualmente viendo, ¿no? Entonces, pueden ajustar este perfil y le añaden esta forma, ¿no? Que tiene acá. Hay un corte de una vía que viene así, así, y a esta es la carretera, ¿no? Entonces, esto es más notorio, lo que representa, porque de repente en la imagen no lo ha visualizado a este desnivel, ¿no? Pero sí lo vemos en el campo, entonces tenemos que medir esto y dibujarlo, ¿no? Entonces, poner el lecho mayor, el lecho menor, la terraza, la estructura, ¿no? O también pueden tener o identificar, ¿no? Por ejemplo, si ustedes tienen acá un área, ustedes pueden calcular su pendiente, la pendiente que tiene esta ladera, ¿no? Cateto opuesto sobre cateto adyacente, la tangente por 100 es la pendiente que hemos visto ya en paralaje, ¿no? Entonces acá lo puedo aplicar para poder tener mi pendiente de este perfil, ¿no? Entonces acá yo tengo un perfil inclinado y acá ya es un perfil plano, ¿no? O sea, relativamente plano, donde puede ser aprovechado un tipo de cultivo, acá también es relativamente plano, acá es un poco más ondulado, ¿no? Entonces ya cuando veamos en la otra clase que los elementos fundamentales de fotointerpretación son la pendiente, drenaje y erosión, vamos a hacer los cálculos de esto, ¿no? Ahora simplemente lo que se requiere es
poder clasificar. ¿Por qué? Porque cuando yo trabajo en... Ver, acá estamos viendo. Cuando yo quiero hacer un diseño, yo necesito tenerlas pendientes, ¿no? O sea, si yo quiero diseñar, por ejemplo, esto de acá, allá, esto va a ir en este terreno, ¿no? Entonces, yo necesito ver mis curvas, cómo están, ahí están mis curvas, entonces el terreno no es plano, ¿no? Entonces tengo que hacer cortes, tengo que determinar qué volumen, ¿no? De corte voy a realizar para poder tener un terreno relativamente plano, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, si yo veo y mido de acá a acá son 154 metros, ¿no? Entonces yo ya sé que esos 154 metros va a empezar de acá, le digo 154 metros, 154, y me va a decir que todas estas manzanas están en un área inclinada, mientras que la manzana L está en un área plana, entonces no necesito mayor trabajo, pero esto sí va a tener que aplanarlo, o nivelarlo, o hacer terrazas, ¿no? Diferente así como las casolinas, pero la gasolina es mucho más abrupto, pero para eso necesito tener mis perfiles, mis secciones, mis elementos de unidades, ¿no? Entonces, cuando yo tengo y aprecio mi esto, ahí voy a poder ver todo esto, ¿no? Pero si no trabajo con esto y no tengo la topografía y tengo únicamente el DEM de este y la generación de las curvas, ya me salen unas curvas medias trucas, como se dice, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque no representa lo real del terreno, ya es un modelo muy ajustado, entonces tenemos que tener cuidado cuando vamos a hacer un diseño, no podemos trabajar esto, me puede ayudar para tener, pero yo necesito una topografía mucho más exacta y para eso necesito comprar, ver, trabajar con una imagen o tomar puntos de estación y si no tengo estaciones, buscar y comprar imágenes satelitales con mayor resolución, ¿no? Entonces ahí va a costar ¿cuánto? La hectárea, $25 y mínimo te venden 25 kilómetros cuadrados. Ahí no te venden por hectáreas, te venden por kilómetros, ¿no? 25 kilómetros cuadrados, ¿no? Y el kilómetro cuadrado te cobran un promedio de $50, ¿no? Entonces 25 por 50 te sale ese valor y tienes que comprarlo, ¿no? Claro, o sea, digamos, esta área son solamente ¿cuánto? 2 hectáreas, y no vas a comprar, no te van a vender 2 hectáreas, ¿no? 2 hectáreas, ¿cuántos kilómetros son cuadrados son? A ver, 12 hectáreas por 10.000, tenemos 120.000 metros cuadrados, ¿no? Y un kilómetro cuadrado, ¿cuánto tiene? 100%, ¿no? 100% es un kilómetro cuadrado. 10.000 metros cuadrados, entonces 1.000 por 1.000 tienes un kilómetro cuadrado, ¿no? Entre 10.000, ya está. Un kilómetro cuadrado tiene 100 hectáreas, ¿no? Entonces 25 kilómetros cuadrados tiene 2.500 hectáreas, ¿no? Por eso tienes que trabajar sobre un área de 2.000 metros cuadrados, perdón, 2.000 hectáreas, 1.500, 2.000, 3.000, ¿no? No más porque si no van a tener más trabajo, ¿no? Entonces vuelvo a repetir, si yo iba a trabajar un sector y no tengo topografía, tengo que ver y buscar información más confiable que esta imagen, ¿no? Entonces, yo puedo jalar otra imagen que sea más confiable, apago este de acá, dejo los puntos, o dejo este de acá, y busco otra imagen, ¿no? A ver, vamos a buscar otra imagen acá. La hicimos con NASA, vamos a hacerla con Aster. Ahí está. Generamos las curvas. 5. Ya, sería un poquito mejor, ¿no? Entonces acá ya se tiene más a lo que era en antes, un poquito mejor, ¿no? Pero no ha mejorado mucho. O sea, pero a peor es nada, ¿no? Entonces, y sobre esto ya ustedes hacen su perfil, no se olviden de hacer su perfil, hacen su perfil,
y derecho, y ahí sale el perfil. Lo exportan a AutoCAD, acá ponen File, sale distancia de elevación, la segunda, lo exportan y él le va a dar P2, le ponen, y le va a dar los archivos en Excel, ¿no? En XZ, la coordenada XZ. Y esto lo tenemos que llevar a Excel para llevarlo en AutoCAD, ¿no? Entonces, ya eso lo hacen, ¿no? Pueden digitalizar esto, pero no les va a ayudar a poder colocar sus nombres acá, ¿no? Entonces, mejor es trabajar en AutoCAD siempre, o en GIS, ¿no? ¿Ya? Entonces, la idea es poder trabajar mis imágenes en esta de acá. Entonces tengo que tener dos láminas. Una lámina que va a involucrar la interpretación topográfica, una leyenda que va en los colores y texturas, otra leyenda, esa tonos y textura que representa, hacer otra donde tienes cuáles son pastos, protección, acá me falta, este es cultivos en limpio, dice, ¿no? Entonces, o seguían pues de la tabla que estábamos viendo en el... Ya, a ver, el zoom, ¿ves? Tienen que acordar, vamos a hacer el zoom de una vez. Ay, zoom, 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 zoom. Exportándolo de una imagen raster para que tengan mejor precisión y mejor representación de sus datos, ¿ya? Entonces, este es para la próxima semana. La próxima semana también hay, creo que hay otro viernes en la programación. Ya vemos, ya vemos, ya vemos, ya vemos. A ver, estamos acá. Entonces van a presentar su perfil y su otra leyenda, o sea, son dos, ¿no? Una de que es los elementos básicos y otra son los elementos secundarios que deben representar el uso de la tierra y los arbustos, ¿no? Que van a estar relacionados, es la misma área, pero sobre diferentes láminas, ¿no? Entonces la lámina uno va a hacer sobre elementos y clasificatorios de las unidades de tierra, que puede ser y otro simplemente que puede ser de esta clasificación geomorfológica o las unidades interpretativas, ¿no? Entonces todo eso en láminas, nada más, en CAD, en GIS, básicamente, cualquiera de los dos, puede estar a colores o solamente lineal, con su leyenda interpretativa, y acuérdense de presentación para la próxima ya sesión. ¿Ya? Bueno, entonces, hoy día, ¿qué hay? ¿Qué hay en la escuela? ¿Qué tienen? ¿Qué comenzó hoy día? ¿Qué actividades hay hoy día? Hoy día están con los videojuegos, los eSports. Videojuegos.